Hola hermosos amigos, yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana y licenciada como consejera cristiana. También estoy ordenada como ministro con la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y hoy voy a estar hablando sobre 4 pasos para la mujer cuando es llamada al ministerio. Puede ser a predicar, evangelizar, al ministerio de Dios. En Gálatas 3, 27 a 28 dice que el bautismo de Cristo es para todos, hombres y mujeres. Mujer, si Dios te llamó al ministerio de predicar o a otro ministerio, escucha. Hombre, si eres esposo y Dios llamó a tu esposa al ministerio, apóyala y ora por ella porque ella es tu gloria. Las mujeres que fueron llamadas al ministerio desde antes de Cristo. En la Biblia está muy bien documentado. Tenemos a Febe, que fue diácono y predicadora. Tenemos a Débora, que fue profeta y juez. Luego a Hulda, Miriam y Ana, que fueron profetas. Tenemos entonces a la mujer samaritana que fue la primera evangelizadora de la historia, ya que fue y ella convenció a la gente de su pueblo para que creyeran en Jesucristo. Y ellos creyeron primero por ella y luego entonces fueron a verlo a él y lo invitaron para su pueblo. También tenemos a María Magdalena, que fue la primera predicadora de la resurrección de Cristo, cuando le llevó las primeras buenas nuevas a los discípulos que estaban desanimados. Hay personas que dicen que la mujer no puede predicar, sin embargo, esto es contradictorio a la palabra de Dios y a lo que Dios diseñó para la mujer. ¿Cómo van a ser profetas? Y las que ya han sido profetas y diáconos, como vimos a Febe, si no pueden hablar en la iglesia. Tenemos que ver todo en el contexto de qué es lo que está pasando en la iglesia y qué dijo Pablo cuando habló con Corinto y con Efesos. Las personas que dicen que las mujeres no pueden predicar se basan solamente en 2 partes de la Biblia, par de versos, entonces no miran el contexto completo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y por qué Pablo tuvo que escribirle una carta a esa iglesia que estaba totalmente desordenada. Y también Pablo exhortó a obedecer las leyes de este pueblo y en esa ciudad la mujer tenía derechos muy, muy limitados. No fue por la ley de Dios que esos derechos de la mujer de no poder hablar en la iglesia estaban limitados. La ley de Dios, la ley de Moisés no prohíbe que la mujer hable en la iglesia, sino la ley de ese pueblo como tal. Y entonces Pablo tenía que atenerse a esas leyes y también poner orden porque estaban hablando como donde quiera y como quiera, sin orden específico. Así que vamos a ir a Corintios 14 y a Primera de Corintios 14 y a Primera de Timoteo también, que son las 2 partes donde están las cartas de Pablo que crean confusión. Y si las sacamos de contexto, solamente esos pocos versos, totalmente trae caos a la iglesia de hoy y muchas mujeres entonces van a perder sus ministerios que ha sido llamado por Dios. Dios es el que llama y Dios es el que ordena. Lo que hace el hombre aquí en la tierra es entonces confirmar este llamado. A mí, por ejemplo, cuando Dios me llamó, fue a mí personalmente, directamente Dios. Y entonces, cuando me impusieron las manos en la iglesia, fue la confirmación de lo que ya Dios había hecho. Así que entonces hay que tener mucho cuidado cuando se estudia las escrituras para que no nos salgamos de contexto, porque Dios no se contradice para nada. Él es perfecto. En Primera de Corintios 14, 33 al 40, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y esto es la ley de ese pueblo, no es la ley de Dios. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. Y aquí se está refiriendo específicamente a la mujer casada. Y esto pasaba en ese tiempo que la mujer no podía hablar y tenía que solamente preguntarle a su esposo en la casa. Y hoy día vemos que los países islámicos esa misma costumbre se sigue y las mujeres tienen muy pocos derechos. La palabra de Dios en el verso 36, seguimos, se originó entre ustedes
o más bien solamente llega a ustedes. Aquí Pablo está confrontando en esta carta a los hombres que le escribieron desde la iglesia de Corinto diciendo, pero que ustedes creen que la palabra de Dios la llegó solamente a ustedes y no a las mujeres. O sea, que él está aquí llevándolo para que entiendan. Si alguno se cree profeta o espiritual, en el verso 37, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen lenguas extrañas. Esto es el don de lenguas. Siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. ¿Qué pasa? Que en esta iglesia había desorden. Y Pablo lo explica en su carta. Había un desorden total. Entonces parece que profetizaba que empezaba uno y el otro a la misma vez, pero hay que tener orden porque, ¿verdad? El profeta puede controlar esa profecía. Y igual que hable lenguas. Yo puedo empezar a hablar lenguas o cantar en lenguas ahora y me puedo detener. O sea que no es algo que no tiene control porque Dios no es así. Todo es con un propio control y decentemente, como Él dice, aquí ves los mandamientos del Señor, que no impidan profetizar, que también hablen en las lenguas extrañas. Esto es porque es en las lenguas celestiales, cuando dice extrañas, porque las lenguas del lenguaje del hombre todas son conocidas, pues obviamente estas son las del lenguaje de los ángeles. Así que tenemos que estar bien, bien cuidadosos, que vemos aquí que la mujer casada está muy limitada de lo que ella puede hacer. Entonces, ¿cómo es que capítulos antes nos dice que la mujer ore y profetice en esta misma carta? Así que volvemos a lo mismo. Dios no es un Dios de confusión. En Primera de Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si hubiera rapado, si se hubiera rapado. Así que aquí está muy claramente diciendo que la mujer ora y profetiza, o sea que la mujer habla en la iglesia. Esto de cubrirse la cabeza, esto pues tiene mucho significado. Eso no voy a estar mencionándolo ahora porque esto es muy profundo y tiene muy, muy bonito significado que habla de la cabeza, que es Jesucristo, y hay que entonces interpretarlo desde el punto de vista espiritual. Y tal vez en esa cultura las mujeres cubrían la cabeza también. Según leí un tiempo atrás, en esa cultura, en ese tiempo, aparentemente las mujeres prostitutas usaban el pelo corto, así que entonces las mujeres decentes tenían que dejárselo largo. Así que, pero eso es otro tema. Lo importante es que aquí él dice que oran y que profetizan, así que la mujer habla en la iglesia. Así que Pablo está poniendo orden en la iglesia siguiendo la ley de la ciudad y la ley de Dios. La ley de la ciudad, porque si la mujer casada no podía hablar, tenía que ser con el marido, como vemos hoy día en los países islámicos. Y entonces la ley de Dios de decirle, no le impiden que profeticen, la mujer ora, profetiza, quiero que hablen en lenguas, en esas lenguas extrañas, que es el don de lenguas. Dice, pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, aquí está diciendo que la mujer ora, obviamente habla a la iglesia, entonces está aquí diciéndole, miren, esto de cubrirse la cabeza está bien, juzguen ustedes mismos, ustedes saben sus leyes, ustedes saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Los hombres le habían escrito una carta a Pablo, o sea, a la iglesia de Corinto, y él les está respondiendo en esta carta de él, de Primera de Corintios. Y dice que se creen, acaso, si acaso se creen que son los únicos que pueden orar, le hace esa pregunta, como que creen que Dios solamente le habla a ustedes, Dios le habla a todo el mundo, le habla a las mujeres también. Pablo le escribe una carta a Timoteo cuando Timoteo estaba en Efesos y esto también ha sido sujeto a confusiones. Esto es Primera de Timoteo 2:11 al 15. Dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Aquí está haciendo en claro, si no se entiende la cultura, uno va a pensar que aquí se está contradiciendo a Dios, pero no es eso. Él está diciendo, él se está llevando por las leyes de esa ciudad. Por eso es que dice, como dice la ley. Él dice que la mujer esté en silencio, le pregunta a su esposo en la casa y es para la mujer casada. Entonces, continúa en el verso 13. Porque primero fue tomado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión.
Entonces, aquí esto es bien importante entenderlo e ir a Génesis para entonces saber de lo que es que está hablando aquí, ¿verdad? Que sí se creó la formación de Adán fue primero y después de la cosilla de Adán, de su DNA, se hizo este clon mujer. Y si la mujer fue engañada y Adán fue convencido. Así que aquí esto es también, ¿verdad? Hay que mirarlo e ir para atrás a Génesis, que no lo voy a hacer ahora porque me estoy enfocando entonces en lo que es sobre el llamado de la mujer y cómo su esposo que la apoye también, porque la mujer es la gloria de su esposo. Luego dice en el verso 15, pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Hay que ver esto, ¿verdad? Con un lente de mucho cuidado y estudiarlo, porque cuando dice se salvará al engendrar hijos, que esto si lo leen literalmente, entonces de esta forma literal en español como está ahí, pues se entendería que solamente se salva la mujer cuando tiene hijos. Pues, ¿y qué pasa con la mujer que nunca se casó o la mujer casada que no puede tener hijos? ¿No se va a salvar? No, eso es un disparate. Esta no es la interpretación. No se puede ir en contra de lo que Dios ya dio porque Él ya dio un orden, que la salvación es a través de Jesucristo. Así que en este verso 15, cuando dice que la mujer se salvará al engendrar hijos, estos son los hijos de la fe, porque tenemos que acordarnos que Pablo le gustaba hablar de los hijos de la fe. Así que esto entonces son los hijos de la fe de la mujer. Por eso es que dice, si es que como decía, permanece en la fe, tiene que permanecer en la fe, el amor y la santificación para entonces poder llevar a la palabra a las personas, poder predicar y llevar la palabra a las personas, para que entonces ellos, pues, ella pueda tener estos hijos espirituales. Y aquí esto es bien importante porque él dice, pues yo me estoy siguiendo a las leyes y esto lo vemos en Timoteo 2:1-2. Sin embargo, también le están dando aquí el hint, también aquí le está dando la idea diciéndole, miren, pero la mujer se salva estando en fe, en amor y santificación, engendrando estos hijos en la fe. Así que ella tiene que hablar. Ahora, esto tal vez, pues, en ese caso, en esa ciudad, la mujer tendría que limitarse a hablar en su casa, predicar en su casa, porque ahí entonces se le permite ir a hablar a su esposo. Y sabemos que Pablo está hablando aquí de las leyes de la ciudad también, porque en Primera de Timoteo 2:1-2 dice, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad. Él pide aquí que se ore por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, o sea que él respeta lo que estos reyes y estas personas del gobierno hacen y las leyes que ellos han puesto para la ciudad de Corinto y de Éfesos. Y luego tenemos que ver cuál fue la estrategia de Jesús de evangelización. Primero, él escogió 12 hombres judíos. Y si nos dejamos llevar por eso, entonces se excluye a los hombres gentiles y también a los hombres que son solteros, porque hay otra parte que hay que tener mucho cuidado de la Biblia que dice que tienen que ser casados. En la estrategia de Jesús, él primero envió esos 12 y les dijo, no vayan a los gentiles, se los prohibió. Él tuvo etapas y hay que ver que él tenía que tener cuidado cómo él iba a ir desarrollando su estrategia de evangelización y traer su palabra, porque esto era el pueblo judío y pues también estaban los romanos, o sea, era una situación delicada, él tenía que estar dejándose llevar por la cultura, por las leyes, así que envía estos 12, después envía 70 y luego de eso, pues entonces él tiene mujeres que las está enseñando y que van con él también, que de hecho los mismos discípulos sorprenden cuando él habla con la mujer samaritana, como que pues es samaritana, que ellos no se hablaban judío y samaritano y era mujer, era como que para ellos fue, ahí Jesús nos está dejando de ver bien claro lo importante que es la mujer para él en este proyecto de evangelización. Y si vamos a Mateo, ahí nos explica más sobre la estrategia de Jesús. En la estrategia de Jesús la dividí en cuatro partes. Número uno, escogió 12 hombres judíos primero para llegar a los judíos. Y algunos eran casados. No había hombres gentiles ni mujeres.
Jesús les prohibió ir a donde los gentiles. Esto lo vemos en Mateo 10, 5 al 6. La misión de los 12. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones, perdón. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él empieza por Israel. Envió esos 12 al mundo en Mateo 13, 37, 38. Él les había dicho una parábola, entonces les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Aquí ya los está enviando más allá de los judíos. O sea que esta es la estrategia final, es el mundo, pero tiene que empezar por la casa de Israel. Tiene que ir poco a poco con su estrategia y bien planeada. La buena semilla, en el verso 38, continuamos, son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Así que envió esos 12 al mundo y a la gran comisión en Mateo 28, 19. La gran comisión dice, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de esto, había enviado a los 70 discípulos y no nos dicen sus nombres, tampoco si eran hombres y mujeres, porque eso era irrelevante para Jesús. Número 3. Número 2 fue que cuando los envió a la gran comisión, número 3, enseñó a las mujeres que la acompañaban atendiéndolo porque él ya sabía que su espíritu vendría sobre todos para llevar el evangelio por el mundo. Aparte de que antes de Cristo, ya en el tiempo de Débora, de Miriam, ya entonces ellas eran profetas y Débora fue jueza también. O sea, que Dios tiene un orden perfecto, a pesar de los maltratos que habían de las mujeres y los pocos beneficios y derechos en el ojo de Dios, en el espíritu, no es así. En Lucas 8, 1 al 3 habla sobre las mujeres que le servían a Jesús. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que lo atendían con sus propios recursos. La palabra atender viene del griego diaconeo, cuando vamos a la escritura original de Lucas 8, 1 al 3. Y esto quiere decir diácono o diaconisa. La versión en inglés dice ministrar, que estas mujeres le ministraban a Jesús. Y ministrar a Dios significa acercarnos a Él y darle nuestra mejor adoración, alabanza y devoción. O sea que estas mujeres estaban allí sirviendo a Jesús en todo lo que se pudiera, en amarlo, adoración, alabanza, sí, comida también, porque ellas aportaban con sus finanzas y tal vez pues, lo que necesitaban, hospedaje. También María Magdalena, Juan y Susana hicieron eso mismo, lo adoraron, lo alabaron. Em, Así que el llamado de predicar tiene que ser como un siervo sirviendo, como Jesús nos dijo, como Él lo hizo. Número 4, envió el Espíritu Santo para que hombres y mujeres lo recibieran y les diera poder para llevar el evangelio por todo el mundo. En Hechos 1, 13 al 14, dice. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí vemos, en unión de las mujeres. Las mujeres estaban en el aposento alto. Esto es un dato súper importante porque entonces nos dice que cuando vino el Espíritu Santo cayó sobre hombres y mujeres para llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Vamos a ir a ver dónde es que nos habla de las mujeres antes de Cristo, que ya eran profetas, que ya hablaban, que ya llevaban la palabra de Dios. El que profetiza tiene que basarse en la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso nos dicen que hay que filtrar toda profecía por la palabra de Dios, porque no pueden desviarse entre una profecía de algo que va a pasar en el futuro, que no está alineado con la palabra de Dios. Así que ellos están predicando en una forma también. Vamos a ver a Febe, que fue un diácono, por lo tanto ella era predicadora. Esto está en Romanos 16:1.
Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Yo estoy leyendo todos estos versos de la Biblia Reina Valera contemporánea. Como había mencionado anteriormente, la palabra diáconos viene del griego, que es así mismo diácono, como se le dice hoy día. Y cuando es en el contexto de la iglesia, se refiere al diácono, diaconisa, ministro, siervo, o sea que aquí volvemos otra vez, la palabra siervo, hay que servir, el que quiere ser más grande, el que quiere ser líder, es el que sirve a los demás, no al que le sirven. Y hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de lo que es un siervo, qué es un siervo en el reino de Dios. En Mateo 20 a 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Esto es Jesús hablando. En Juan 12 26 Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Y qué hacían estas mujeres? Sirviéndole. Así que estaba Susana sirviéndole, María Magdalena, así que ellas eran siervas. Y miren qué bonito Dios habla de los siervos. También vamos a Romanos 15 al 8. Dice, ahora digo que Jesucristo se ha hecho siervo de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús mismo era siervo, así que lindo ejemplo que nos deja. Así que ya vemos que el que es el diácono predica, es un siervo de Dios y la importancia que tiene que ser siervo para servir a los demás, para estar a cargo de esas ovejitas. La mujer número 2, Débora, profeta y juez. En Jueces 4:4 dice, y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, estaba juzgando a Israel en aquel tiempo. Qué importante es este trabajo que ella tenía. Dicen que ella se sentaba en una palma y la gente en Israel hacía fila para ir a consultarla. Ella era profetisa y también era una jueza. Qué hermoso. La mujer número 3 es Hulda, que era una profeta, y esto está en Segunda de Reyes 22:14. Y aquí vemos que nos dice, entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Ticba y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Miren aquí que ella era una sierva también, ella era profeta y ella servía también en el templo, ella cuidaba las vestiduras. Qué bien. Y voy a leer también el verso 15 y 16. Dice, y ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que se habla este libro que ha leído el rey de Judá. Aquí vemos cómo ella les da la profecía y la autoridad que Dios le ha dado como profeta. La próxima, la número 4, es Miriam, la profeta, en Éxodo 15:20. Entonces la profetista, entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Aquí le dice Miriam, le dice María también, algunas traducciones le llaman así. La número 5 es Ana, profeta. Vamos a Lucas 2:36. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. Qué hermosa Ana, que ella llegó también a ver al niño Jesús. La próxima es la número 6, María Magdalena, la primera predicadora que fue a llevar las buenas nuevas a los discípulos, la primera predicadora de la crucifixión y la resurrección de Jesús. En Juan 20 11 al 18. Pero María estaba afuera. Esto fue luego de la crucifixión, cuando Jesús había sido enterrado, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto,
Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús. Qué hermoso que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Aquí Jesús, esto es hasta con cierto sentido del humor que él sabe por qué ella está llorando, pero le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella sabe por qué ella llora y a quién busca. Qué bonito la confianza que él tenía con sus discípulos y el amor. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Me imagino esa escena y me da una felicidad tan grande. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Él mismo le envió a dar estas buenas nuevas. Ya él estaba resucitada, es la primera predicadora de la resurrección por orden directa de Jesús. Y número 7, la mujer samaritana, que fue la primera evangelista en Juan 4. Juan 4, 1 al 9 dice. Cuando el Señor Jesús supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Luego, en versículos 13 al 19 dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Luego en 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Y luego en el 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. En su testimonio, aquí se habla que esta mujer fue y dio su testimonio, habló, predicó su testimonio. ¿Y qué pasó? Ella evangelizó a esta gente porque por su palabra ellos creyeron y fueron y lo buscaron y le pidieron que se quedara con ellos. Qué hermoso es esto que Jesús entonces, él sabía que esa mujer iba para ese pozo, específicamente una mujer. Pudo haber sido un hombre samaritano, que los judíos y samaritanos no se hablaban y Jesús quería demostrar que eventualmente iba a hablar perdón, a evangelizar a todo el mundo, incluyendo samaritanos. Pero no, fue una mujer pecadora. Y miren qué hermoso que entonces esta transformación de que esta mujer cree en él y va y le dice, evangeliza a la gente de su pueblo. Es que esto solamente Dios lo puede hacer.
La mayoría de estas mujeres son profetas. ¿Y qué nos dice Pablo del don de profecía? En Primera de Corintios 14:1 dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Esto es un don bien, bien importante. Todos son importantes. Ahora, este tiene una característica especial de que entonces exhorta a las personas. Tenemos otro, ¿verdad? Que es para ayudar, para edificarnos nosotros mismos, como el de hablar en lengua, y él dice que hablemos en lengua lo más que podamos, porque hay que edificarse para luego por entonces profetizar y evangelizar y predicar. Ahora, en la profecía ayuda a edificar a la otra persona, que es tan lindo porque es un don de amor tan bello. Así que tenemos que el bautismo de Cristo es para todos en Gálatas 3:27 a 28. Y el Espíritu Santo vino sobre hombres y mujeres para que pudieran predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Jesús dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hombres y mujeres recibieron el poder de ser testigos con el propósito de predicar el Evangelio de Dios. Esto sucedió el día de Pentecostés y si vamos a Hechos 1, dice en los versículos 13 al 14, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Qué es un testigo? Cuando dijo que le sean testigos con el propósito de evangelizar y de predicar el evangelio, un testigo tiene que hablar de lo que vio, de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Así que hombres y mujeres fueron encomendados a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. En Hechos 2:1 al 4, aquí nos habla de cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, quiere decir que fueron los hombres y las mujeres, porque ya leímos anteriormente que eran hombres y mujeres los que estaban allí esperando. Algo bien importante para entender las escrituras y no confundirnos es entender los antecedentes culturales de las ciudades de Éfesos y de Corinto. En el tiempo de Pablo, voy a leer esto que lo encontré en internet sobre Corinto. Corinto era una ciudad griega, helenística y romana ubicada en el istmo que conecta la Grecia continental con el Peloponeso, rodeada de llanuras fértiles y bendecida con manantiales naturales. La antigua Corinto era un centro de comercio, tenía una flota naval y participó en varias guerras griegas. Al parecer, Pablo permaneció en Corinto 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios y bautizando a los creyentes. En referencia a Hechos 18:1, 8 y 11. Según Hechos, fue en Corinto donde Pablo, después que los judíos rechazaron su predicación, se dirigió por primera vez a los gentiles. Así que Jesús ya había dicho primero a los judíos, pero ya les estaba dando las instrucciones, les estaba enseñando, habló con la mujer samaritana, entonces cuando, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a hombres y mujeres para que fueran a predicar hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin del mundo incluye a todo el mundo, toda raza, todo color, toda lengua, así que ahí Pablo se empezó a dirigir a los gentiles y dijo, de ahora en adelante iré a los gentiles en Hechos 18:6. En Corinto había un desorden en la iglesia, así que Pablo les ordena que dejen de crear desorden mediante, pues tal vez interrupciones vocales y contiendas, discusiones. Las mujeres probablemente no están siendo sumisas, respetuosas. En adición, la ley de la ciudad no le permitía hablar en la iglesia. La ley de Dios no le prohíbe a la mujer hablar en la iglesia. Así que la palabra de Dios
no se contradice en cuanto a las mujeres, ya que dice pueden orar y profetizar, pero entonces cuando vemos a que Pablo dice que no hable es porque él está siguiendo la ley y ya vemos que Pablo es respetuoso de las leyes de las ciudades. Corinto estaba sumida en el caos y necesitaba orden. Por eso es que él envía esta respuesta a la carta. Aparentemente ellos escribieron una carta y entonces Pablo responde con otra carta. Podemos ver que Dios llamó también a las mujeres al ministerio como profetas, como la jueza, como la diácona Febe. Y esto fue antes de Cristo, así que pues tenemos que tener toda esta historia, todo este contexto de la Biblia en perspectiva y entenderla para que mujeres no pierdas tu ministerio, porque ya eso está escrito en tu libro de la vida, ya Dios te lo dio, ya Dios te ordenó, entonces no lo puedes dejar porque después eso se borra de tu libro de la vida y pues no quiere decir que no te vayas a salvar o que pierdas la salvación, pero es algo tan bonito porque también tú vas a llevar esas almas, ¿verdad? Al reino contigo cuando llegues al cielo y vas a recibir tus premiaciones por haber hecho tu ministerio. Así que vimos a Débora, a Hulda, a Ana, a Miriam, a María Magdalena, las mujeres que ayudaban a Jesús, que ya estaban en el entrenamiento del ministerio también. Las mujeres en el mundo griego, esto sigo leyendo aquí lo que tenía de internet, tenían pocos derechos en comparación con los ciudadanos varones. Las restricciones clave que tenían las mujeres era que no podían votar en diferentes asuntos públicos y tampoco podían poseer, perdón, ni heredar tierras. Así que esto tenía limitaciones en cuanto a la actividad social, a la exposición pública y estar en la iglesia, pues es una actividad social. Así que ellas allí no habla muy triste, igual que pasa en algunos países hoy día, como en Irán, por ejemplo, hay que orar mucho por nuestros hermanos cristianos de Irán. Las mujeres en el mundo griego, a las mujeres, sigo leyendo aquí de lo que encontré, a las mujeres solo se les permitía permanecer de pie en la galería de visitantes en la iglesia como observadoras. Qué triste. La ley de Corinto prohibía hablar, pero no la ley de Moisés, porque Dios no es así. Dios ama al hombre y a la mujer. Así que yo encontré aquí una exposición también en internet judía que dice, en Levítico no hay ninguna ley que exija que las mujeres guarden silencio. En la literatura judía tampoco hay leyes que exijan que las mujeres guarden silencio en una sinagoga. Probablemente porque las mujeres generalmente estaban separadas de los hombres de alguna manera. Las mujeres en las sinagogas judías a menudo dirigían una oración separada por las mujeres de la sinagoga. Así que Pablo está poniendo orden a la iglesia de Corinto. Esto, ¿verdad? Lo que leí anterior, referencia de Corinth in Paul's time. Esto viene de BAS, la biblioteca que se llama BAS Library, BAS. Entonces, nos dice aquí, esto es una revista Journal of the Historical Background of First Corinthians. Y nos dice, la iglesia en Corinto existía en una atmósfera tremendamente pecaminosa. Esto es para una tarea tremenda para Pablo, difícil. Y dice que continuó dejando su huella en la iglesia. Esa atmósfera pecaminosa continuó dejando su huella en la iglesia. Muchos de los problemas de la iglesia encontraron su base en la vida de la ciudad. Quizás el más significativo de los factores que componían la atmósfera de Corinto era la inmoralidad flagrante y descarada. La ciudad era moralmente decadente, los cultos prosperaban y el santuario de Afrodita poseía más de 1.000 esclavas cortesanas para la prostitución sagrada. Cuando Pablo llegó a Corinto, encontró fácilmente la gran comunidad judía. La sinagoga era un edificio destacado al sureste del templo de Apolo. Me imagino que esto sería un choque cultural. Esto viene de la referencia One Magazine, Saint Paul in Corinth. Esto quiere decir que las mujeres casadas tenían que hablar con su marido en la casa por la ley. Corinto estaba sumida en caos y necesitaba orden en la iglesia urgentemente. En Primera de Corintios 1 nos indica que entonces esto era una carta que Pablo había hecho. Dice, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios. Aquí nos deja saber también que Dios es el que llama y ordena. Y el hermano Sóstenes. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Entonces, luego cuando sabemos que hay desorden y problemas, porque aquí mismo en Primera de Corintios 1:10 al 17 nos dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas y en otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Así que esto es un ejemplo del desorden que había. En este caso es que pues algunos, ellas se estaban dividiendo, decían que eran de Cristo o de Pablo o de Apolos. Entonces, también sabemos que había desorden en Primera de Corintios 3:2 al 3. Dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Aquí le está diciendo, lo está arrepentiendo. Como tienen tanto desorden, todavía están en la leche, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Lo dice bien claro, celos, contiendas, divisiones. Ay, que esto es tremendo trabajito que tenía Pablo. Y sabemos que viven en una ciudad pagana, así que esto se hace aún más difícil porque están en una ciudad pagana. En Primera de Corintios 5:1 dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Aquí esto está terrible, que aún ni los paganos, o sea, que ellos estaban totalmente desordenados y fuera de control. Había personas que decían que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando el libertinaje pagano y peor, porque dice aquí ni los paganos tolerarían lo que ustedes hacen. Entonces, Pablo les dice que no se junten con ellos. Esto indica que en Corinto pues existía el paganismo y el libertinaje y las personas decían que era cristiano, en realidad no seguía practicando este paganismo. Y hay otros ejemplos, entonces, que Pablo sigue pues exhortándolos al orden. En Primera de Corintios 5:9 al 11, en Primera de Corintios 6:5 al 8. Así que ya vemos que la inmoralidad sexual está rampante también en la ciudad de Corinto y él les dice, la carta que les escribe, que huyan de la inmoralidad sexual. Entonces, esto viene de la cultura pagana. Como vimos, tienen estos templos donde tienen prostitutas y estas son una especie de prostitutas sacerdotisas. Esto es un horror total. En Primera de Corintios 6:13 y 15 al 19, pues les habla sobre la inmoralidad sexual. También les habla, como había tanto paganismo, les habla sobre las ofrendas de alimentos que pues, seguían algunas personas haciendo y comiendo de esa comida con la creencia pagana. No era la comida, el problema es la creencia. Ellos comían la comida con esa creencia pagana y por eso su conciencia se contaminaba porque ellos lo creían esos dioses paganos que son demonios. Entonces Pablo les dice que la comida no nos acerca más a Dios, pero instruye a los fuertes a tener cuidado de no hacer caer a los débiles. Y aquí les explica en 1 Corintios 8:1, 4:5 al 12 que la persona pues, fuerte sabe que el alimento no va a causar nada y no acerca a Dios, pero el débil lo piensa. Entonces le dice, pues usted no coma, no se lo coma, porque en realidad pues le está causando al débil que siga creyendo en el paganismo.
Usted no lo cree y usted sabe que la comida no tiene que ver nada con acercamiento a Dios, pero el débil lo cree. Así que los exhorta a ayudarse los unos a los otros también. Y es bien importante recordar que Pablo recalca que Dios no es un Dios de confusión. Por eso cuando vemos que hay mujeres, tenemos a Débora, tenemos a Hulda, tenemos a Miriam, tenemos a Ana antes de Cristo y después de Cristo. También tenemos las mujeres, tenemos a Febe. O sea, él no se contradice. Cuando él llamó a la mujer es porque Dios la llamó. Y yo sé, en mi caso, yo sé que Dios mismo me llamó primero y yo no tengo confusión en cuanto a ese llamado. Y entonces en la iglesia pues hizo la ordenación con la imposición de las manos. Confirmaron el llamado, oraron y confirmaron y sabían que fue Dios quien me llamó. Así que entonces sabemos que Dios no es un Dios de confusión y Pablo lo dice. Así que Pablo también era enfático, vemos en Romanos 13, en cuanto a seguir las leyes de los gobiernos. Y aquí en Corinto lo hace también porque dice que es por la ley que la mujer casada no puede hablar. Entonces en la iglesia y vemos que también en la tradición que se quedaba en las galerías, que no entraba. Esto es muy triste. Los cuatro pasitos para responder al llamado de la mujer son: número uno, obedece a Dios cuando te llama al ministerio. No lo dejes pasar porque en tu libro de la vida ya está escrito. Mire qué hermoso, ya Dios escribió ese llamado allí. Número dos, ora, ora y ora y ora y no pares de orar. Disfruta la presencia de Dios cuando ores, alábalo. Y yo uso el Salmo 145, hermoso, me encanta. Permanece en calma y escucha lo que te dice. Espera, porque Él te va a hablar y te va a llevar a lugares inesperados. Se te va a presentar en el espíritu. Es hermoso. Espera tu respuesta. También ora por la paz de Jerusalén en estos días, especialmente. Yo uso el Salmo 125. Número tres, camina hacia tu llamado, comienza a caminar. Yo al principio no tenía idea cuando Dios me lo comunicó y fue a través de un profeta. Ya yo sabía que me estaba llamando, pero yo decía, me estás llamando de verdad a mí. Y entonces el profeta me dijo que era lo que me llamaba a predicar, a evangelizar. Y luego de eso, entonces, tomó años porque pues yo tuve, este fue mi proceso. Hay personas que es diferente. Puede ser más tiempo, menos tiempo. Luego entonces, yo había estudiado química y farmacia y luego entonces estudié psicología cristiana, algo que yo jamás pensé que iba a hacer. Así que no hay duda que fue Dios. Yo no tengo duda que fue Dios. Número tres, perdón. Número cuatro, busca una iglesia que crea y practique lo que dice la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Sobre todo, Dios primero te va a estar dirigiendo y hablándote directamente. Y la iglesia es, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo donde vamos y nos congregamos y nos apoyamos unos a otros. Pero tu mentor principal es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. En conclusión, mujer, Dios te llamó a predicar, a evangelizar, a profetizar, a hacer tu ministerio, el que Él escribió ya en el cielo en tu libro de la vida. Y al esposo, si la mujer está casada, que apoye a esa mujer, porque ella es tu gloria. Así que mujer, recibe tu ministerio y recibe los dones también del Espíritu Santo. Esto está evidenciado con la palabra de Dios, con los nombres ya que ya se mencionaron de mujeres y en los pasajes bíblicos. Dios llama a hombres y mujeres a predicar el Evangelio. Dios no se contradice, Él es perfecto. La Biblia claramente exhorta y menciona mujeres profetas, una jueza, Débora, y diáconos. Estos son los ejemplos que nos mencionan. Sabrá Dios qué cosas más hay, porque sabemos que cuando Jesús vino, por ejemplo, si se hubiese escrito todas las cosas, los libros le darían la vuelta al mundo. Así que gracias a Dios que nos dejó estos ejemplos de estas mujeres maravillosas. Si la mujer no pudiera predicar, tampoco los hombres gentiles ni los hombres solteros podrían predicar y evangelizar, porque Jesús primero escogió a 12 hombres judíos y no a gentiles, o sea que hay que evaluar todo esto. Y esto no se limitó a los judíos, sino que se expandió entonces a los gentiles y a todo el mundo. Jesús tuvo esa estrategia, hay que entender todo el contexto holísticamente para entonces saber qué era lo que Jesús tenía en mente y saber que nos incluye a todos.
Dios depositó su espíritu en toda la humanidad. Hechos 2:17 dice, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Dios no hace distinción en el espíritu entre hombre y mujer. La relación con Dios es en espíritu y no y no en la carne. Gálatas 5:16 al 17 dice, digo, pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga y voy a estar orando por tu ministerio.